materiales y las más importantes, Señor, las espirituales. La paz que nos das cada día con tu palabra, Señor. Eso no tiene precio, Señor. Eso no tiene nombre, Señor. Solo tú le das ese sentido a nuestras vidas, Padre Celestial. Amén, amén. Amén. Bueno, ya yo miré quiénes han entrado. Ay, Sandra, Sebastián, Johan, Ale, ¿sí se Mirley. escuchó? Ay, ¿Aló? sí se escuchó, Sandra. ¿Aló? Sí, ¿Sí se escuchó? sí, Ah, sí se escuchó, sí. ay, qué pena, es que tuve un problema aquí, pero ya escuché otra vez. Bueno, vamos a iniciar entonces. En el listado que tengo ya ingresó Sandra, Sebastián, Johan, Mirley, Daniela, Jimena, Mari. ¿Quién me hace falta por ahí que no lo haya nombrado? Claudia Osorio. Ya se conectó. Claudia. Ah, no. Y Jay. Jay ya está conectada. Ah, bueno, Jay. Claudia Osorio. Jay, ¿cuál es su apellido? Vuelvas. Vuelvas. Pero me dice él que sí. No, pero yo no está. No está. No, los que faltaban, falta Jay. Ah, bueno. Listo. Entonces, 4 somos 3, 5, 7, 8. Listo. Bueno, vamos a iniciar. ¿Dónde está mi? Aquí está. Bueno, empecemos. Vamos a hacer un recorderis de la clase anterior, unas preguntitas. Sobra decirles que estén dispuestos porque se les ve mucha disposición. A ver, Sandra, ¿qué versículo te memorizaste? Me memoricé el versículo de Isaías 48, que dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Amén, amén. Amén y amén. Bueno, Jimena, ¿qué versículo te memorizaste? Proverbios 3, versículo 18, que dice, ella es árbol de vida, a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Amén, así es. Bueno, voy a hacer unas preguntitas. Vamos a ver qué tan juiciosos han estado con la clase anterior y vamos a repasar un poquito lo de los libros. Vamos en el orden de la lista, voy a empezar de abajo hacia arriba. La vez pasada empecé de arriba hacia abajo, entonces de abajo hacia arriba, Mari. Sí está. Sí, pero no me aprendí nada. Se me olvida. Llego hasta cierto punto y ya digo, no, me toca repasar más, estoy indisciplinada en esto. Sí, ya. Pregúntele a otros que por ahí sí los veo como más dispuestos que yo. Van a superar al maestro, le cuento. Sí. Bueno, vámonos con Jay, listo, que es la última. Jay, vamos a hacer unas preguntitas de la clase anterior, incluyendo preguntas sobre los libros. Usted ya se puso al día, ¿cierto? Sí. Jay, ¿sí me escuchan? Sí. Nosotros sí, pero ella como que no nos escucha. Ay, parece que habla. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí la escuchamos. Bueno, evidentemente no me he puesto al día con las clases anteriores. Estuve en la de la vez pasada sobre el árbol de la vida y esas cosas, pero de las clases anteriores la verdad no me he puesto al día. Ah, no, las preguntas son de la vez pasada. Bueno, le voy a hacer una preguntita entonces de la vez pasada. ¿Por culpa de quién fue maldita la tierra? Está pujando, Daniela. ¿Ahí me escuchan? Sí la escuchamos.
¿Por culpa de quién fue maldita la tierra? Por Ajá. culpa o sea, no se puede decir Satanás, o sea, sino el ángel preferido del Señor, Luzbel, ¿cómo era que se llamaba? Lucifer, no. No, Lucifer, no, Luzbel. Lucifer, Ah, no, pero cuando estaba en el cielo, ¿cómo se llamaba? Lucifer, ¿Sí? sí, lucero, sí, que viene de lucero. Bueno, entonces, ¿por culpa de quién fue maldita No la es de tierra? Luzbel, la luz más bella. No, en la Biblia sale Lucifer. Ay, Lucifer. yo la mía dice Luzbel. Entonces, ¿por culpa de quién fue Cambiaron. maldita la tierra? El que pecó fue Adán, pero por medio de Satanás. No, pero acuérdese que dijimos la vez pasada, cuando Dios maldijo a Adán, él le dijo, por culpa tuya es maldita la tierra, o sea, por culpa de Entonces fue Adán. por culpa de Adán. Exacto, por culpa de Adán. Ok, ok. Bueno, sigue en la lista Jimena. Jimena, una preguntita. El libro de Lamentaciones es un libro de los profetas mayores. ¿Me repite, por favor? El libro de Lamentaciones pertenece al libro de los profetas mayores, al grupo del libro, de los libros de los profetas mayores. Sí. Correcto, eso es verdadero. Vámonos, sigue en la lista Mirley. Mirley, ¿cuál árbol es este? ¿Es fruto de la justicia? ¿Es del árbol de la vida o es el árbol del conocimiento del bien y del mal? Es fruto de la justicia. Eh, la verdad es que bien esta semana por la cuestión de que tengo a mi bebé un poquito enferma, pero eh, digo que es del árbol del conocimiento. ¿Es del árbol del conocimiento? Sí, creo, si no, o estoy un poco confundida. Creo que es ese, el árbol de la vida. No, no es el árbol del conocimiento. Ay, Es el de la vida. Sí, de la vida. De la vida, el fruto de justicia, proverbios. sí, fruto de justicia. Johan Raigosa, Johan. Bueno, Johan, yo siempre digo Johan. Hola. Johan, Santiago es un libro profético, ¿falso o verdadero? ¿La repite, porfa? Santiago es un libro profético, ¿falso o verdadero? Falso. Exacto, es falso. Sebastián Acosta. Sí. ¿Quién se movía sobre la faz de las aguas cuando la creación? Sobre la faz de las aguas, el Sobre la, Señor, sobre la faz de las aguas, ¿quién se movía? el Señor, ¿Cuál señor? Esa está fácil. Ay, el Eterno, el ¿Ah? Eterno, el Sí, pero Eterno. ¿en qué persona? ¿En qué persona? Ajá, ¿en qué persona se movía sobre la faz de las aguas? ¿Qué fue lo que el Señor dejó en la tierra después de que Él se fue Seba, al cielo? acuérdate que hay una Trinidad, Seba. El Padre. ¿Y? No, porque mire, el Señor se fue para el cielo y dijo, yo me voy a ir a preparar morada, pero les voy a dejar a alguien acá en la tierra. ¿A quién? ¿A quién dejó el Señor? El Espíritu. Eso. Eso. Espíritu de Dios. Y por último, Sandrita, Señora, dame 2 libros de los evangelios. Lucas Ujú. y Juan. Exacto.
Ay, me falta una señorita. Bravo, Espérame. Daniela felicitaciones. Isabel. Daniela, tú te lo sabes todo. Oiganla, pues. Ah, no, esa sabe todo. Sabes más que yo. Bueno, esta pregunta para Daniela. A ver si me corta. Bueno, ¿esta secuencia es verdadera o falsa? Sin mirar nada de nada, mija. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. ¿Esa secuencia es verdadera o es falsa? Verdadera. Claro. Muy bien, sabe más que yo. Bueno, vámonos ahora a la clase, a la clase de hoy. Sigan estudiando. Los veo muy bien, animados. Entonces vamos con el plato fuerte. Bueno, vamos a... ¿Dónde es que dice aquí compartir pantalla, hija? Aquí. Ahí. Sí. Ahí ven. Sí. Sí, Sí. Bueno. Hoy vamos a hablar del pecado, origen y consecuencias. Origen y consecuencias del pecado. ¿Qué es el pecado? Bueno, dentro de las definiciones que por ahí averigüé, dice que el pecado es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. Nadie peca por casualidad, a nadie lo obligan a pecar. Es que me amenazaron y yo tuve que hacer esto. Se dice que esa transgresión es voluntaria y es consciente. ¿Consciente por qué? Porque la persona sabe que hay unas leyes, que hay un Dios, y así lo nieguen, así digan que no creen en Él, saben muy en el fondo de su corazón que Él ha dado unas leyes, unos mandamientos. Y si así sea con respecto a la ley terrenal, hay leyes que se tienen que cumplir. Y la otra vez hacía un análisis de muchas leyes cuando yo trabajaba en la oficina jurídica y yo notaba que muchas leyes o muchas cosas que eran de derecho, ya esas leyes en derecho, en la carrera de derecho, ya estaban establecidas en la Biblia y yo me sorprendía. Si algún día estos se dan a la tarea de leer un poquito Levítico, se van a dar cuenta que hay un pocotón de leyes allí y que si vamos a mirar nuestras leyes terrenales, están subyugadas a esas leyes. Entonces el pecado dice que en teología moral se considera que el pecado es un acto malo o es la omisión culpable de un acto bueno obligatorio. Explico esta frase. La omisión culpable de un acto bueno obligatorio. En los versículos que vamos a ver más adelante, hay un versículo que dice, por ejemplo, Santiago 4:17, que es el segundo que vemos ahí, que está en la parte verde. Santiago 4:17 dice que si uno sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando o peca. Entonces, cuando yo omito hacer algo bueno, estoy pecando. Por eso dice, la omisión culpable de un acto bueno obligatorio. O sea, nosotros debemos hacer lo bueno, pero muchos tendemos a hacer lo malo. Por extensión, se denomina pecado a todo aquello que se aparta de lo correcto y justo o que falta a lo que es debido. Entonces, si nos vamos a... ¿Lo quieres leer? ¿Qué? ¿El Santiago? Santiago Sí. 4:17. Yo creo que allá me escuchan. Sí. ¿Sí escuchan a Daniela ahí? sí. Dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Es pecado Saber lo que se debe hacer y no hacerlo. Saber lo que se debe hacer Uno y sabe no que hacerlo. tiene que hacer tal cosa, pero si no lo haces,
Ujú. Hablando de cosas buenas. Entonces, miren, sabemos que debemos hacer algo que es bueno, pero si no lo hacemos, nos cuenta como pecado. Que eso es lo que dice Santiago 4:17. Si uno sabe hacer el bien y no lo hace, peca. Entonces, otras definiciones de pecado: separación entre el hombre y Dios. Perdonen ahí Dios con D minúscula. Ay, se me fue. Mm. Qué horror. Yo jamás pondría Dios con D minúscula. Fue un error de edición. Entonces, otra definición de pecado es separación entre el hombre y Dios, rechazo de la voluntad de Dios, vivir a espaldas de Dios, desviación de un curso recto y perder el camino. Eso es pecado. Vámonos a Isaías 59:2. Dice, Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces en la NTV lo dice de esta manera: son sus pecados los que los han separado de Dios. O sea, cuando nosotros pecamos, nos separamos de nuestro Señor. Y a causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Miren, cuando nosotros pecamos, Dios se aleja. Él se aleja y nosotros quedamos, como quien dice, vulnerables. Vulnerables a que el enemigo venga a nuestra vida y haga lo que Él quiera. Y ahí tiene lógica con lo que nosotros siempre hablamos en el grupo. Cuando nosotros pecamos, le estamos abriendo puertas al enemigo, le estamos dando un derecho legal. Como Dios no puede conectar con el pecado, o sea, no puede hacer relación con el pecado, Él se aparta, Él se aleja. Entonces nosotros quedamos vulnerables a que el enemigo entre porque le abrimos la puerta. Entonces, en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Desde que Adán pecó en el jardín del Edén, esa condición pecaminosa, de ahí para allá la heredaron toda la descendencia de Adán y Eva hasta el día de hoy. Todos nacemos con esa herencia. Entonces, a raíz de ese pecado, nosotros nacemos destituidos de la gloria de Dios, porque todos pecamos. Digamos que la condición pecaminosa con la que nacemos, vamos a suponer, es como una enfermedad. Alguna vez le escuché a alguien decir, mira, todo el mundo tiene el gen, vamos a suponer, creo que fue del cáncer que me dijeron, todo el mundo tiene el gen del cáncer, pero se tienen que dar ciertas cosas para que ese gen se desarrolle. Entonces, si tú no te cuidas de esta manera, no te cuidas de la otra, ese gen se desarrolla y ¡fum!, aparece el cáncer. Entonces, es como si fuera lo mismo. Nosotros nacemos con el gen, con la herencia de ese pecado, o sea, nacemos pecadores y ahí está. Y a medida que vamos creciendo y que vamos interactuando y que vamos aprendiendo, entonces vamos teniendo comportamientos. Un ejemplo, vamos teniendo comportamientos que pueden mostrar que nosotros tenemos ese gen dentro. Entonces, lo que yo les decía aquel día, si ustedes en la Biblia encuentran la palabra pecado en singular, se está hablando del pecado que heredamos de Adán y Eva. Y si encuentran la palabra pecados en plural, se está refiriendo a los comportamientos o actitudes que nosotros tomamos a raíz de ese pecado original con el que venimos. Entonces, que robamos o mentimos, listo, ya con esas actitudes estamos desarrollando esa herencia pecaminosa que traemos, ya se está manifestando. Bueno, seguimos en 1 de Juan 3:8, dice que el que practica el pecado, el que practica el pecado, es hijo del diablo. Es hijo del diablo, es del diablo, o es hijo del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, ahí vemos que las personas que practican el pecado se vuelven hijas del diablo o son hijas del diablo. O sea que esto quiere decir que los que somos hijos de Dios no debemos practicar el pecado. ¿No me explica la diferencia de practicar
Ujú. Por ejemplo, cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, es porque decidimos cambiar de vida, decidimos apartarnos del pecado, decidimos conocer más a Dios, caminar conforme a su voluntad. Como hemos decidido eso, se supone que a medida que el Espíritu Santo y nuestro Dios va trabajando en nuestra forma de ser, haciéndonos nuevas criaturas, entonces quiere decir que el pecado nosotros lo vamos dejando, la práctica del pecado la vamos dejando. Porque no voy a decir que porque recibimos a Cristo ya somos perfectos y no pecamos. Claro, nosotros todavía pecamos. Pero la diferencia de pecar habiendo recibido a Cristo y de tener una conciencia de qué es lo que queremos de ahí en adelante es diferente a cuando pecamos cuando estábamos sin Cristo. Porque cuando andábamos en tinieblas practicábamos el pecado. O sea, hacíamos las cosas malas sabiendo que eran malas, no nos daba remordimiento, no nos daba, no nos molestaba para nada. Para nosotros eso era normal como comer, como dormir. Pero cuando ya venimos a nuestro Señor, el día que pecamos ya sentimos remordimiento, sentimos un dolor en el corazón, sentimos que le hemos fallado a una persona que ha dado todo por nosotros. Y corremos a pedir perdón y nos arrepentimos y corremos a pedir perdón. Mientras que cuando estábamos en el mundo de las tinieblas pecábamos y pecábamos y pecábamos y no íbamos a pedir perdón, no nos arrepentíamos. Entonces, para que vean la diferencia entre practicar el pecado y pecar ya cuando se está en los caminos de Dios. En Romanos 14, 23, miren otra cosa que nos cuenta como pecado. Ahorita hablamos de la omisión de hacer el bien. Romanos 14, 23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. En la NTV dice, pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Pongámoslo en otro contexto. Si yo me voy a poner a orar, yo necesito que Dios me escuche esa oración porque tengo una problemática y yo quiero que Él me dé una respuesta. Y yo me pongo a orar pidiéndole que me ayude en esa situación. Con el solo hecho de yo ponerme a orar y dudar que Él me está escuchando o dudar que Él me puede solucionar el problema o dudar que Él me puede dar una respuesta, ya tú estás pecando. ¿Por qué? Porque la duda desplaza la fe. Con la duda uno le está diciendo a Dios, tú no eres capaz de resolverme, tú no eres un Dios tan poderoso como para que me ayudes. ¿Sí me hago entender? Hello. Están tan concentrados. Aquí están. Sí, aquí estamos. Yo creí que se me Sí, había olvidado. aquí estamos. Entonces, miren, hasta el dudar es pecado. Aquí refiere a la comida, pero metamos la duda en todo. Si yo voy a orar y no le pongo fe a la oración, estoy dudando, entonces estoy pecando. De lógica que esa oración no me va a ser escuchada. Si, por ejemplo, van a orar por mí para sanación y yo dudo de que yo me pueda sanar, entonces estoy pecando, porque estoy desplazando la fe por la duda. Y les quiero explicar un poquito Santiago 1.15. Miren qué pasa con Santiago 1.15. Lean que, por ejemplo, Seba, léeme Santiago 1.15, por favor. Ya voy. Santiago, capítulo 1. Versículo 15. Ya voy. Segundito. Bueno, dice. Entonces, la
La concupiscencia después ha concebido da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Miren lo que pasa aquí. Mirando, voy a irme al primer libro de Crónicas para explicarles una cosita sobre Santiago 1:15 y vean ustedes cómo es el proceso que se da cuando nosotros pecamos. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Miren lo que dice aquí. No, que no quería moverse. Bueno, Primera de Crónicas 21:1 dice, Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. Miren, Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. ¿Qué pasa aquí? ¿Eso es Primera de Crónicas? Primera de Crónicas 21:1. Primera de Crónicas 21:1. ¿Qué pasa aquí? Miren. Resulta que nosotros también vamos a pecar de esta manera. Cuando Satanás nos coloque tentaciones, cuando Satanás nos inste o nos motive a pecar. O sea, no solo sale de nuestra concupiscencia dentro de nosotros el pecar por nuestra condición pecaminosa, también vamos a pecar cuando Satanás coloque tentaciones. Entonces aquí está diciendo, resulta que aquí parece ser que Dios estaba enojado con el pueblo de Israel. En este momento no recuerdo qué harían ellos, pero Dios estaba enojado. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Claro, si Dios está enojado con el pueblo de Israel es porque ellos hicieron algo, ¿cierto? Algún pecado cometieron. ¿Qué quiere decir eso? Que abrieron la puerta al enemigo. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Fue y se levantó contra Israel y provocó, miren, incitó a David o le colocó el deseo de que él hiciera un censo. Ahora, este censo, Dios no mandó a David a hacer un censo. No le dio esa orden. Él lo hizo, digámoslo como dice la Biblia, porque Satanás lo provocó a que lo hiciera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Quién provocó a David para que pecara? Fue Satanás, no Dios. Dios podía estar enojado con el pueblo, pero Dios no nos tienta a nosotros a pecar, nunca. Hay gente que llega a pensar que Dios es el que nos provoca a nosotros a pecar, pero no es así. Aquí la Biblia está diciendo clarito que es Satanás. Entonces Satanás es el que viene y provoca a David para que peque, no nuestro Dios. ¿Qué hizo Dios en este caso? Dios simplemente permitió que Satanás lo hiciera porque él estaba enojado con Israel por el pecado que habían cometido. Pero Dios nunca nos tienta a hacer el mal. Entonces, eso que quede claro, es Satanás. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a explicar cómo se da el proceso de cómo uno se embaraza por el pecado y luego da a luz el pecado. Entonces dice, la pasión, después que ha concebido, la palabra pasión significa quedar embarazada. Tengamos en cuenta algo. Nosotros dentro tenemos una condición pecaminosa que nos invita a pecar. O sea, nuestras concupiscencias nos hacen pecar. Sí, o sea, del interior hacia afuera, lo mismo, concupiscencias son pecados. Entonces, ese deseo a hacer el mal que tenemos dentro, y eso es lo interior, y lo exterior, o sea, las tentaciones o las insinuaciones del enemigo, miren que son dos cosas contra las que nosotros luchamos para apartarnos del pecado. O sea, nosotros nos queremos apartar de esa inmundicia, pero por dentro tenemos algo que nos incita a pecar. Y por fuera también hay cosas que nos incitan a pecar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el deseo que tenemos dentro
más lo que está afuera tentándonos a pecar, cuando esas dos cosas se unen, lo que tenemos nosotros dentro es el deseo de nuestra vieja naturaleza humana. Cuando esto se une con la tentación exterior que nos enfrenta, eso se convierte en pecado. Un ejemplo, un hombre casado ve una mujer, ¿cierto? Vamos a suponer que es un hombre que es débil con las mujeres. Y entonces él por dentro tiene esa debilidad con las mujeres, ¿cierto? Le encanta mirarlas, le encanta que le baile el ojo, esto y lo otro. Esa es una condición con la que él pelea. Una cuestión dentro, una debilidad que él tiene en su interior de su naturaleza humana. Y para colmo ve afuera a la mujer, ya en la parte exterior él ve a la mujer. Muy bonita, 90, 60, 90, un buen cuerpo, pero ella le coquetea. Ustedes miren las dos cosas, lo que él tiene dentro y lo que está afuera, al unirse eso, se embaraza. Como quien dice, ¿cómo se levanta la pasión? O sea, se embaraza. Ahí digamos que ya la persona quedó embarazada del pecado. ¿Cierto? Entonces, cuando él cede a ese deseo que él tiene dentro y la tentación que está afuera, o en ese caso la mujer que puse de ejemplo se lo permite, vamos a suponer, llegan a la cama, consuman el adulterio, ahí dio a luz el pecado, ahí se dio a luz el pecado. El pecado es la acción. Si tú tienes una tentación, la tentación no es el pecado es la consumación. Si tú cedes a esa tentación, quiere decir que pecaste. El caso de José cuando la esposa de Potifar se le coloca en bandeja de plata y lo abraza y lo tiene ahí sobándolo y él como que tratando de defenderse de ella o de quitársela de encima, ahí podríamos estar hablando de una tentación. Si José hubiera accedido a tener relaciones con ella, ahí sí se hubiese consumado esa pasión y ahí sí se hubiese dado a luz el pecado. Entonces, ¿de dónde sale esa pasión o ese deseo que nos incita a pecar? Dice la Biblia en Mateo 5:22 que todas estas pasiones comienzan en el corazón. Si a usted le llega un mal pensamiento a la mente, hay un versículo que en este momento no recuerdo, Dani me lo busca, donde dice que nosotros esos pensamientos debemos llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo y declarar que tenemos la mente de Cristo. Porque si usted empieza a darle cabida a esos pensamientos que le llegan a la mente, le da cabida y ¿cómo se llama? Y maquina en ellos. Cuando esos pensamientos pasan al corazón, usted está embarazado. Y cuando usted ejecuta ese deseo, ya usted pecó. Ejemplo, al pensamiento me llega, vamos a suponer, le vi a fulana de tal una cadena muy bonita. Mami, 2 Corintios 10 del 5 al 6. 2 Corintios 10 Del 5 al 6. Del 5 al 6. Bueno, ese es el que habla de que las pasiones comienzan en el corazón. O sea, ese es el que habla de los pensamientos. Los pensamientos. Llevar cautivo todo pensamiento. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, 2 Corintios 10, 5, 6. Entonces, miren, yo a fulanita le vi una cadena muy bonita y me gustó. Y resulta, pum, me llega el pensamiento a la mente de que yo quiero esa cadena. Y yo la quiero, y yo la quiero, y yo la quiero. Y empiezo a maquinar en mi mente cómo obtenerla. Como yo le di cabida a ese pensamiento, él baja al corazón. Y en el corazón dice la Biblia que el corazón piensa. Entonces el corazón empieza a maquinar y a pensar cómo robarse la cadena. Y empiezo en mi corazón yo a maquinar, a planear, a hacer. Y cuando yo voy y ejecuto la acción de tomar esa cadena, ahí, como quien dice, ya se dio a luz el pecado. ¿Sí ven cómo es el proceso? Ese versículo de Mateo 5:22 está mal dicho. Sí. Ahí no nos dice lo de los pensamientos. Sí, me están entendiendo el proceso. Sí. Bueno. Sí. Bueno. Entonces, miren lo que dice
¿Qué dice Mateo 5:22? No, no sé, es otra cosa que habla de que si pecas, un tribunal, pero no es lo del corazón. Yo creo que eso está en Santiago. Dice, porque esa pasión comienza en el corazón y sale en forma de acción. Y el Señor Jesús también dijo, yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Ese es cuál? Mateo 5:28. Sí. 28, no, 22. Bueno, Mateo 5:28 es el que le estoy leyendo. Entonces, es en nuestro corazón donde comienza el pecado. Por eso yo les estaba diciendo ahorita, cuando una persona peca, eso no lo hace de un momento a otro, eso no es casualidad, eso ya viene, ¿cómo les digo yo? Sí, ya eso se viene maquinando. O sea, uno no peca de un día para otro así como así, eso ya se viene maquinando, es un deseo que hay dentro del corazón, ahí donde nace. Entonces, cuando ese deseo está ahí en el corazón y se está maquinando, quiere decir que uno está embarazado. Uno está embarazado, digámoslo de esa manera, porque ahí está la pasión ardiendo en querer tener eso o en querer hacer eso, que se sabe que es prohibido. Pero cuando ya la acción sale cuando ya de nuestro corazón sale ese deseo y se convierte en acción, entonces ahí es donde da luz el pecado, o sea, se da luz el pecado. El pecado es la acción. Entonces, dice en el versículo 15 de Mateo 5, que entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado. En este caso, la criatura puede nacer muerta, pero la pasión va a provocar algo. Cuando el mal pensamiento del corazón se une con la tentación exterior, entonces se produce un nacimiento. Y el nacimiento de un acto es el nacimiento de un pecado. Santiago 1:15, no Mateo. Eso, Santiago 1:15. Lo que estamos explicando de Santiago 1:15. Entonces, en conclusión, los malos deseos nacen en el corazón y cuando salen del corazón y son ejecutados, esa acción o esa ejecución es el pecado en sí, o sea, nace el pecado. Entonces, cuando tengan malos pensamientos, no le den cabida a estarle ahí dando vueltas al asunto en la mente, no. Manden cautivo ese pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Alguno tiene alguna pregunta hasta ahora sobre eso, si no entendió cómo es ese proceso? Hello. No, No. no. Todo claro. Adiós. Ujú. Bueno, ¿dónde se originó el pecado? Lo dijimos ahorita, en algún devocional creo que lo tuvimos que haber dicho, que el pecado se originó en Lucifer, no en el hombre como mucha gente piensa. Si nosotros nos vamos a Ezequiel 28, por favor búsquenme todos Ezequiel 28. Tengo abierto el chat. Veintiocho, 14 al 17. Me lo lee. Jay, porfa. Jay, ¿sí me escuchó? Ezequiel 28, ¿qué? 14 al 17. Bueno, dice lo siguiente. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché guardián poderoso del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. ¿Dónde empezó el pecado
de Lucifer en su corazón. ¿Y cuál fue el pecado? Fue el orgullo. Porque él se creía tan... Porque... Dime. Tan bello. ¿Cómo? No. Entonces empezó en el corazón de Lucifer. Él era un ángel, él era casi que la mano derecha de Dios, él tenía un cargo muy importante en el cielo. Aquí dice, hubo una batalla en el cielo. ¿Y qué más pasó? Bueno, les voy a dejar de tarea que me averigüen qué más pasó. Pero yo les voy a dejar un link al final, que es una tarea, un link, donde ustedes se van a ver ese video y ahí dice qué más pasó en esa batalla que surgió en el cielo. Ahí, ese link les va a abrir a ustedes más el entendimiento con respecto a qué fue lo que pasó en el cielo, cómo se originó el pecado en el corazón de Lucifer, cómo llegó a la tierra y pasó al corazón de Adán. Entonces, ahí lo dejamos stand-by para que ustedes se miren ese video todo completico y hay unas preguntas que hay que resolver sobre lo que ustedes vean allí. Dice que aunque el hombre fue creado a la imagen de Dios, cayó de su estado de inocencia y se corrompió en todos sus caminos a causa del pecado. Cuando él peca, entra en esa lucha entre el bien y el mal y se corrompe. Entonces, este estado de corrupción, como lo dijimos ahorita, fue heredada por todas las generaciones hasta el día de hoy. Y claro, nosotros al nacer pecadores ya venimos con una condena. ¿Cuál es la condena? La muerte física y la muerte espiritual. A este estado del hombre se le conoce como la depravación total. ¿Por qué depravación total? Porque el hecho de nosotros nacer pecadores, la única forma que nosotros podamos ser salvos y no continuar degenerándonos con esa enfermedad de pecado o con ese pecado, es cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Porque si una persona no recibe a nuestro Señor Jesucristo, con el tiempo él se va a ir degenerando cada día más. Hagan de cuenta que esa es como una enfermedad. Por ejemplo, como me dijo a mí un día el médico cuando me hizo un examen en la columna, me dijo, usted tiene una desviación leve, pero esto no se va a arreglar. Con nada de lo que usted haga se va a arreglar porque esto es degenerativo. Esto va a ir empeorando, no va a mejorar. Es lo mismo, en una persona que no reciba a Cristo, esa persona a causa del pecado cada día se va a degenerar más. Las generaciones, si ustedes analizan, cada día son peores. Cada día un padre de familia que tenga sus hijos, que viva en el pecado, su generación siguiente va a ser peor que la de él. La generación de sus nietos va a ser peor que la de su hijo y que la de él, y así sucesivamente. Por eso es que podemos ver hoy en día que la maldad se ha aumentado, porque las generaciones de hoy son peores que las de hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque eso es una depravación total. Ya sabemos que el pecado llegó al hombre a través del engaño y la mentira por parte de Satanás. Ustedes lo pueden ver en Génesis 3:5. Es un tema que se ha hablado mucho. También sabemos que Eva fue engañada. La Biblia dice clarito que el que pecó fue Adán. Lo podemos ver en Génesis 3:6 y en 1 Corintios 11:3. 1 Corintios dice que Adán fue el que pecó. Que él fue el que pecó, porque muchos que no leen la Biblia dicen, no, es que la que pecó fue Eva. La gente que no lee Biblia, que ni siquiera recibió a Cristo en su corazón, discuten y dicen que la que pecó fue Eva. Pero clarito, en la Biblia dice que el que pecó fue Adán. Dice que Satanás peca desde el principio, lo leímos ahorita en 1 Juan 3:8. ¿Y cuáles son las motivaciones por las que vino Satanás a la tierra? Vino a hurtar, matar y destruir. Eso lo podemos ver en Juan 10:10. Y se dice además que Satanás es el padre de la mentira. Si es padre es porque él tiene hijos, ¿cierto? Si nosotros nos vamos a Juan 8:44, dice que Satanás tiene hijos. Y Juan 8:44 dice, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace.
Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Satanás tiene hijos, o sea, no todas las personas en este mundo son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos. Son hijos aquellos que han aceptado a Jesucristo en su corazón y han decidido cambiar su vida. Pero antes de aceptar a Jesucristo y andar en el mundo de las tinieblas, han sido hijos de Satanás. Y eso lo podemos comprobar en 1 de Juan 3:10. En 1 de Juan dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, si nosotros vivimos siendo injustos, haciéndole maldad al vecino, haciéndole maldad a los demás, buscando siempre conseguir las cosas de manera fácil, haciendo daño sin tener en cuenta si yo digo algo, si hago algo, cómo afecto a la persona que está a mi lado, o si dejo de hacer aquello que sé que lo debo hacer, pero no lo hago, ya como hablamos en la primera diapositiva. Si yo siempre vivo en pecado, entonces yo soy una hija del diablo porque me gusta hacer lo que a él le encanta. Si vivo mintiendo, si vivo engañando, estafando a la gente, practicando cosas que a Dios no le agradan, entonces yo soy un hijo, sería una hija del diablo. ¿Por qué? Porque ahí habla de la diferencia que hay entre los dos. En 1 de Juan 3:10. El que no hace justicia, sino que vive haciendo lo malo, es hijo del diablo. Miremos en Hechos 13:10, como lo dice. Dice: luego dijo, tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Miren, aquí están tratando a alguien de hijo del diablo y hasta dicen qué es lo que él hace para ser hijo del diablo. O sea, que es una persona que engaña, que hace fraude y que es enemigo de lo bueno. Es una persona que hace fraude, que engaña, que es enemigo de lo bueno, que siempre vive haciendo lo malo, vive mirando cómo engaña, estafa y hace daño al vecino, a la persona que está cerca, a su mismo familiar, es un hijo del diablo. Entonces me gustaría que les quede eso claro, porque todos no somos hijos de Dios, pero todos sí somos creación de Dios. Y de manera rápida, ¿qué consecuencias trajo el pecado? Trajo la separación de Dios, o sea, nos separó a nosotros de Dios y nos destituyó de la gloria de Dios. Ahí están los versículos que pueden ustedes mirarlos con más detenimiento. También, ¿qué nos trajo el pecado? Trajo muerte espiritual y muerte física. Cuando Dios creó al ser humano, Él no lo hizo con la intención de que muriéramos físicamente, sino que viviéramos por siempre, una vida eterna. Por eso, cuando Adán y Eva pecan en el jardín del Edén, y él ¿por qué los saca del jardín del Edén? Porque allí estaba el árbol de la vida. Si ellos, habiendo pecado, hubiesen comido del árbol de la vida, hubiesen vivido para siempre, pero malos, siendo malos. Entonces, por eso fueron expulsados de ahí. Porque Dios nos creó, fue para vivir una vida eterna con Él. Pero el pecado nos trajo la muerte física y también la muerte espiritual. Todos nos convertimos en pecadores a raíz del pecado. También nos trajo maldición en todos los ámbitos, incluso la tierra fue maldita a causa del pecado. Entonces, a nosotros nos trajo maldición en todos los ámbitos. Por eso hablamos de pecados generacionales, hablamos de palabras de maldición, porque esto nos vino como consecuencia. ¿Qué también trajo el pecado? Trajo aumento de la maldad, trajo asesinatos, dolor, contiendas, enfrentamientos, guerras, trajo hambre, trajo pestes,
trajo traición, maldiciones generacionales, aborrecimiento del bien. Hay gente que aborrece hacer el bien, pero le fascina hacer el mal. Trajo culpa, trajo ruina, enfermedad, trajo envidia, trajo caos y le muestra un botón de cómo está nuestra tierra hoy en día. Ahí están los versículos, ustedes los pueden leer con más detenimiento para que refuercen estas consecuencias. Y también el hecho de convertirnos algunos en hijos de Satanás al practicar el pecado. Pero afortunadamente nosotros que queremos seguir la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios por el hecho de haberlo recibido a Él en nuestras vidas por fe. Entonces, esa es una bendición grande, el de poder decir que somos hijos de Dios. Pero también debemos comportarnos como tal. Bueno, hasta ahí, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? No. No, ninguno. Claro. Uh-huh. ¿Listos para hacer el examen? Bueno, ¿listo para hacer el examen? Sí. Bueno, la tarea es la siguiente. Este link que ustedes ven aquí, se los voy a enviar por el WhatsApp para que ustedes vean este video. Ya hay de pronto algunos que lo han visto, bueno, lo vuelven a ver y lo refuerzan. Y la pregunta es que si tenían alguna duda y qué dudas les aclaró este video. Me encantaría ver sus respuestas en el WhatsApp donde me digan, mira, yo tenía tal duda y con el video, con todo lo que hemos visto en el discipulado, me ha aclarado esta duda. En el grupo del discipulado. Sí, no, en el grupo del discipulado nos colocan las respuestas. Ahí en el video, el señor que sale ahí hablando, él habla sobre una pregunta que permanece. Y me gustaría que me coloquen en el WhatsApp del discipulado cuál es la gran pregunta que permanece según lo que dice el que está haciendo el video. Y ahí lo que dice, envíenos la respuesta al grupo de WhatsApp. Y sigan estudiando los libros para que se los vayan aprendiendo. Entonces, yo voy mirando esas respuestas de ustedes en el grupo. Aquí les voy colocando entonces el chulito de los que me contesten. Y me gustaría saber, porque eso también me ayuda a mirar si la verdad el discipulado sí está surtiendo efectos, si sí están aprendiendo. Y eso lo ayuda a uno, lo incentiva como a seguir adelante. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, por el momento. No, todo claro. Yo la única duda que tenía era esa de que la gente siempre decía que por culpa de Eva, que no sé qué, siempre le echaban la culpa a Eva del pecado. Y vamos a ver, hoy aprendí que no fue de Eva. No fue de Eva, fue de Adán. Pero el pecado se originó en Lucifer. Pero el culpable del pecado fue Adán. Fue Adán. Angélica, cuando habla que el pecado, pues, o sea, que la culpa fue de Adán, exactamente ¿por qué? O sea, por no haber cuidado, ¿por qué? ¿Qué no hizo? ¿O qué dejó de hacer? Lo siguiente, miren. Resulta que cuando ellos están en el jardín del Edén, se supone que el primero que Dios creó fue Adán. Ajá. Y desde cuando él creó a Adán a cuando formó a Eva de su costilla pasó un tiempo, porque se dice en la Biblia que él estuvo buscando entre los animales una ayuda para Adán y no la encontró. Y ahí es cuando él se le ocurre la idea, no, voy a hacerle una ayuda idónea. En ese tiempo, Adán aprendió mucho del Señor, el Señor tuvo que haberle enseñado muchas cosas. Y lo coloca a él como el jefe de ese hogar, como el mayordomo, el jefe o sacerdote de ese hogar. Como el administrador. El administrador, exacto, lo coloca a él. Entonces, cuando él forma a Eva y están los dos, él les dice, miren, de todo árbol podrán comer menos de este. Y se supone que ahí el que tenía mayor responsabilidad era Adán, porque era la cabeza. Hay un versículo que dice que la cabeza de Cristo es Dios, el Padre.
La cabeza del varón es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre. O sea, la mujer es el último, es la última en la jerarquía. O sea, si nosotras somos casadas, por encima de nosotros está nuestro esposo. Si somos solteras, por encima de nosotros está Cristo. ¿Qué pasa? Miren algo muy clarito. Cuando llega el momento, viene Satanás y engaña a Eva, porque él la engaña, él le dice, ¿y quién dijo que si tú comes del árbol vas a morir? Eso es mentira de Dios. Al contrario, él lo que no quiere es que tú llegues a tener el conocimiento que tiene él. O sea, como diciendo que Dios era un egoísta. Entonces él le mete esa mentira a Eva. A Eva. Exacto. Y ella dice, uy, bueno, imagínate, si el fruto este es capaz de hacer hablar a un animal, porque se presentó fue una serpiente, ¿cuánto hará si yo lo como? O sea, si este fruto es capaz de hacer hablar a una serpiente, ¿cuánto más? ¿Qué hará en mí si yo me lo como? Y dice la Biblia que cuando ella come, le da del fruto a su marido y éste come. Si ustedes miran, la Biblia explica cómo fue el proceso de engaño de Satanás a Eva. Pero del hombre lo que dice solamente es, y la mujer dio de comer a su marido y éste comió. Ya, no dice si fue engañado, no dice si fue que ella tuvo que darle un discurso y convencerlo. No dice nada de eso. Si nosotros nos vamos a 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Es lo que les estaba diciendo ahorita, 1 Corintios. Entonces, Adán tenía mucha más responsabilidad que Eva, tenía más conocimiento. Él no fue engañado. Y él no fue engañado, porque ella va y le da del fruto y él viene y come. O sea, él no puso resistencia, él no dijo, ay no, Dios dijo que no comiera, o él no dijo nada, él cogió y aceptó el fruto. Por eso se dice que el que pecó fue él. Ya. Gracias. O sea, él no fue engañado. Él no fue engañado, la engañada fue ella. Ajá. Porque Sí, él ya ya entiendo. sabía. Él debe haber puesto un tate quieto. Ajá. Él debe haber dicho, no, yo no voy a comer, no es que Dios dijo que no comiéramos, no, Sí. él lo cogió de una. Ajá. ¿Quién sabe Ajá. qué campos Gracias. utilizó Eva? ¿Quién fue el primero que comió del fruto prohibido? Eva. Fue Eva. Eva. Pero como te digo, fue engañada por la serpiente, por Satanás. Nosotras, imprudente como siempre. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? No, No se vayan pues con yo. las dudas. Si no, ¿para qué oremos? Bueno, vamos a ver, voy a hacer aquí una vaca al Team Marín de 2 pingüinos. Bueno, vamos que ore Joan. Joan, sí, muestra lo que ya sabe. Espérame. Mari, ¿usted tiene algo que complementar? ¿Usted desea decir algo? Mari, ¿nos va a reforzar algo? A ver, no, me parece muy especial todo lo que estamos aprendiendo. Yo también, porque la Biblia dice que el que crea saber mucho, que se haga ignorante. Me parece que me está dando como un retroceso, o sea, estoy retrocediendo. Porque cuando uno conoce la palabra del Señor, está recién estrenadito, recién bebé espiritual, uno se las quiere coger todas. Y uno dice, ay, yo quiero aprender a orar, ¿cierto? Ay, yo quiero tal cosa, pero el discipulado no le había puesto como tanta atención, sino que, bueno, nací de nuevo y sumérjame al agua y listo. Este discipulado es para luego bajar a las aguas. ¿Quién nos va a bautizar? Cristo, el Espíritu Santo va a hacer algo. ¿Por qué? Porque necesitamos tomar la cena. ¿Qué es la cena? Es recordar ese proceso tan lindo, ese tiempo tan lindo cuando Cristo entregó la vida por nosotros, fue a la cruz, todo eso. Entonces la cena es esa comunión también íntima con Dios. ¿Cuánta gente toma la cena y es fortalecido en muchas áreas, más que todo en las áreas espirituales, en el área espiritual? Entonces nosotros no estamos acá porque vamos a aprender y vamos, sí, en parte porque vamos a aprender, pero en la otra parte seguir la obediencia, porque mucha gente lleva muchos años en el Evangelio, pero nunca se bautizó. Entonces, esto es una alerta de que nosotros, después de este discipulado que sigue el bautizo.
pero no se vaya a atemorizar. Yo todavía no le pienso entregar la vida a Cristo, yo no me voy a bautizar porque yo no quiero ser evangélico, yo quiero estar por las ramitas. Ya eso es decisión personal. Y como le hablábamos al principio que Felipe iba muy campante cuando el Espíritu de Dios lo llevó al carruaje de un señor que se llamaba el eunuco, era un señor. El eunuco. Sí, entonces resulta que ese señor no sabía lo que estaba leyendo y Felipe le explicó. Entonces dice, ¿quién pida que yo sea bautizado? Y yo, nada, y lo bajó del carruaje, y lo metió y lo sumergió en el agua, y ahí mismo se dispuso. O sea, usted y yo tenemos que anhelar cada día más, aprender más de Jesús, hacerle preguntas al Espíritu Santo, Señor, lo que Angélica me está enseñando, lo que Mari me está enseñando, esto sí es verdad, esto sí me está comprometiendo contigo, que yo no me vaya a meter en una falsa idea, en una falsa filosofía, guíame, enséñame. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Le va a decir, bueno, ¿qué impide que seas bautizado? ¿En qué forma te vas a bautizar? En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y luego el Señor lo va a guiar y lo va a llevar a toda la verdad. Por eso le vuelvo y le repito, el compromiso es con Dios. Y eso cada día nos tiene que motivar. Sí. Porque para mí cuando bajé a las aguas fue un día tan especial. Eso fue muy especial, sí. Eso es lo mejor, tomar la cena por primera vez. Se siente uno como renacer otra vez. Eso es súper especial. Sepultar ese viejo hombre y empezar de nuevo. Sí. Claro que voy a tener tentaciones y me voy a enfrentar a muchas cosas, pero con el Espíritu de Dios todo es posible, eso es más fácil. Y vamos aprendiendo cada día más y me alegra mucho por Jimena, por Joan Sebastián, por Sandra, por Jay, por todos que estamos aprendiendo y tan rico seguirnos motivando. Traigan preguntas para estarlas aclarando y pregúntenle tú al Espíritu de Dios que mire por lo que ahorita dijo Jimena. Pero la mujer no fue. Entonces miremos que aquí le están recordando y le están enseñando que el que tenía toda la responsabilidad era Adán. Él no preguntó nada, él comió. Por eso muchas mujeres engañan a los maridos. De los ojos, mija, y ahí mismo se deja. ¿Por qué? Porque miren, ya las mujeres queremos mandar, no quieren mandar los hombres, ya la mujer, si no, el hombre no se pone en la rienda, ya la que lleva al hogar es la mujer. Entonces, sí, de verdad que es un motivo muy lindo. Vamos a estar interactuando, vamos a estar compartiendo y que el Señor nos ayude. Jueves 7 de la noche, oración, y vamos a disponernos cada día más a buscar la presencia del Señor. Amén. Y no temo. Amén. Amén. Mari, lo que hablamos del próximo sábado, ¿cierto? Pero eso sería bueno decirlo cuando estén en el grupo de oración, porque esto es solo discipulado. Entonces, en el grupo de oración se puede poner que ya están todos, ¿cierto? Bueno, sí. Bueno, entonces vamos a ya nos dejaron con la duda. Sí, no nos dejen con la duda. En el grupo de oración. No suena así. Suéltelo. No, María la anfitriona que ella diga. Dígalo, Mari. No es nada como el otro mundo, como algo grave, no, sino que queremos que ustedes nos den como estrategias para que el grupo familiar presencial se haga más motivante, que la gente sea como un gancho, que la gente diga, me hago de reventar por llegar a ese grupo presencial. Entonces queríamos como escucharlos a ustedes, que nos trajeran como algo nuevo, algo de estrategia, como algo bueno que ustedes nos motiven. Bueno, tenerlo en cuenta. Y bueno, y vamos a orar para ser despedidos. Si quieres, Jay, si quieres, Jay, ora. Ay, no sé, espere que era Joan Sebastián. Espere. Hola. Yo le quería salvar. Bueno. Deje el miedo porque tenemos ya que lanzarnos. Sí, es verdad. Bueno, Señor Padre Santo, hoy te damos gracias por este día, por permitirnos estar conectados a estas clases, Señor, porque cada una de tus enseñanzas son motivo para seguir adelante, Señor, porque cada una de tus enseñanzas nos mejora nuestras vidas, mejor ser persona, porque tú nos cambias la forma de ser, nos cambias nuestros corazones, nuestras mentes. Señor, hoy te pido por cada uno de nosotros para que nos quitemos los pecados que tenemos en nuestras mentes, que no nos atentemos contra ellos, Señor. Yo te pido que nos dé fortaleza, nos dé fuerza, Señor, para seguir adelante,
para seguir aprendiendo cada una de tus palabras, Señor. Hoy te pido por cada uno de los que están conectados, que los bendiga, que los llene de fuerza, de libertad, de sanidad, Señor, porque solo tú lo haces, Señor. Gracias a ti somos los que somos ahora, unas personas diferentes, unas personas con diferente forma de pensar, Señor, porque todo te lo vemos a ti. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque tú me has dado la oportunidad de conocerte cada día más. Cada una de tus enseñanzas me ha servido mucho para mejorar mi vida, porque gracias a ti no he tenido malos pensamientos, no he tenido pecados que ya no vuelvo a cometer, porque ya te pido perdón por todos los pecados que he cometido en mi vida pasada, Señor. Y gracias a ti he estado en este camino que me ha llenado de fuerzas, de libertad. Y también oro por nuestras familias, que nos ayude, que nos fortalezcas, que nos ayude a que ellos encuentren el camino tuyo, Señor, porque yo quiero que ellos te conozcan. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. 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 Me dieron ganas de llorar su oración, qué belleza. Tan lindo. Dios lo bendiga, fue una oración hecha con todo el corazón. Qué rico Sí. saber de que muchos jóvenes también van a llegar detrás de ustedes. Gracias, Mari. Para nosotros es un motivo muy lindo, muy gratificante de saber que estamos trabajando para la obra del Señor, y jóvenes como usted es lo que necesita esta sociedad. Jóvenes como Sebastián, como Jimena, como usted, que quieran pagar un precio, porque detrás de ustedes vienen sus casas y sus familias, y para nosotros sería algo muy lindo, muy especial dejar ese legado. Dios les bendiga y les guarde. Muchas gracias por todo y nos veremos la próxima.